El título de nuestra plática de ahora se llama Nuestra fuerza está en la confianza. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, para que leamos lo que dice el apóstol Pablo a los efesios en su tiempo y en el tiempo de ahora. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, Dios quiere que tú y yo lleguemos a esa estatura plena de Cristo, y para eso se trata de madurar en el Señor, crecer en el Señor, crecer en el conocimiento, crecer en la gracia, crecer en todas las áreas que el Señor nos está llevando. Y en una ocasión, estando yo en medio de un tiempo de liberación de una persona, en ese momento que estábamos en ese momento tan crítico que yo le llamo aparentemente caótico, me cayó el 20 en medio de ese tiempo, porque quiero decirles que el control siempre lo tiene Dios y que Jesús es el principal responsable de la liberación de los hombres y mujeres. Y en ese punto de encuentro sobrenatural, donde había un choque del reino de Dios y de las tinieblas, el Espíritu de Dios me habló susurrando en mi interior, que me mantuviera en calma, en tranquilidad, y me dijo algo muy importante. Me dijo, lo que está dentro de esta persona les tiene miedo a ustedes, que son hijos de luz, y Él quiere intimidarlos al punto de hacerlos retroceder. Y a continuación el Espíritu Santo me dijo algo de lo más extraño que nunca antes me había dicho. Tómate una taza de café y disfruta de la liberación, porque en mí está el poder y la fuerza. Yo me quedé sorprendida por las palabras que el Espíritu Santo me dijo. Tómate un café en medio de todo ese caos. Yo estaba cuidando que los vasos de cristal que estaban llenos de agua no se quebraran, no se lastimara la persona, no nos lastimáramos nosotros en todo ese ajetreo que nos cayó de sorpresa, la verdad. El Espíritu Santo me dijo, tómate un café y disfruta este tiempo de liberación. Y yo me senté obediente al Espíritu Santo a tomar el café, y mientras tomaba el café yo levantaba una mano y daba la gloria a Dios y adoraba al Rey Jesús, hasta que todo acabó. De hecho, acabó antes de que yo terminara de tomar mi taza de café. Quiero decirte que la fuerza y el poder vienen en el tiempo de descanso y de una confianza en Dios. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, la Escritura dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. A medida que yo camino en la escuela del Espíritu Santo, he conocido esta dinámica, que descansar en Dios nos da el poder para movernos en su fuerza. Y en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, lo leemos así en la Nueva Versión Internacional. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y ese es el descanso que está fundamentado en la obra de Dios. No en nosotros, está fundamentado en la obra específicamente de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esta revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar, de que la obra que Dios está haciendo en nosotros descansa totalmente en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que tú necesitas está en esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que tú y yo podemos disfrutar del reposo en Dios, sabiendo que Él tiene el poder y la fuerza requeridas en toda acción que como hijas necesitamos ejercer. Tú tienes que aprender a entender lo que significa el reposo en Dios. Cuando nosotros entendemos el reposo en Dios, vamos a descansar de todas nuestras obras, que son obras infructuosas y que muchas de esas las hacemos en la carne. Esas obras que queremos hacer en la carne, cuando aprendemos el reposo de Dios y caminamos en el reposo de Dios, vamos a entender lo que significa poder y fuerza que vienen de la mano de Dios, no de la mano de nosotros, vienen de la mano del Todopoderoso. Por esto, mis amadas, es necesario, y yo quiero que tú conozcas esta palabra, es necesario que tú mires cómo Dios te mira a ti.
porque realmente esto es lo más importante. Dentro de cada hija de Dios hay un poder interno como una semilla latente, esperando recibir los nutrientes necesarios para resurgir y mostrar esa grandeza interna. Tú sabes que si hay una semilla que no está sembrada en la tierra, esa semilla puede estar ahí por mucho tiempo, aunque tiene vida latente, pero solamente cuando esa semilla es regada por el agua del Espíritu Santo y empieza a fluir y a resurgir y a mostrar la grandeza que hay dentro de cada mujer, de cada hija de Dios. Como Dios nos conoce y Él mismo puso en nosotros esa grandeza interna, el enemigo de nuestras almas, el diablo, siempre busca opacar, destruir con sus engaños y mentiras lo que Dios ha puesto dentro de ti. Él siempre va a traer mentiras a tu mente, va a traer engaños a tu vida, va a quererte hacerte disminuir, opacar. Pero Dios nos da promesas y Dios siempre, quiero que sepas algo, Dios siempre quiere bendecirnos. Dios no nos quiere maldecir, jamás nos quiere maldecir. Es el diablo el que nos ha querido engañar y poner mentiras, pero Dios siempre quiere bendecirnos. Y debido al temor que tenemos dentro de nosotros, podemos perder la vida, la fuerza y la belleza. Podemos no disfrutar de la vida, no disfrutar de la belleza y de la fuerza que hay en Dios. Por ejemplo, la historia del pueblo de Dios en el desierto nos da una ilustración perfecta del corazón de una hija de Dios en el caminar de fe en Jesucristo. Y vamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 17 al 20. Porque es algo bien importante que yo quiero darte a conocer, lo que Dios nos dice en su palabra, en la versión nueva, versión internacional, Números 13, 17 al 20. Y te lo voy a leer así. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, si son muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o son amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Y esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Quiero decirte que Dios tiene promesas para nosotros y nos quiere llevar a la tierra prometida. La tierra prometida era el lugar para los hijos de Israel, para el pueblo de Dios, y ese era el destino de ellos, la tierra prometida. El desierto no era su vida, no era su destino, era la tierra prometida, pero el desierto era un lugar de paso para llegar a la tierra prometida. Cuando finalmente están frente a la tierra prometida, cuando finalmente llegan a Canaán, el pueblo de Israel que salió de Egipto, ellos se encontraron mirando solamente un terreno con sus ojos físicos, mirando ese lugar, pero sin conocer la profundidad de todo lo que había en ese lugar. Por eso Moisés les dijo: vayan a explorar, suban por el Negev, suban por la montaña, exploren todo el lugar, fíjense, averigüen, miren bien si son fuertes las personas o son débiles, si son muchas personas o son pocas. Y les está dando instrucciones Moisés, porque les dijo: ese es el lugar que yo quiero que ustedes vivan ahí. Y ellos tenían que ir a averiguar ese lugar. Las promesas de Dios están ahí enfrente de nosotros. La tierra prometida es para cada una de nosotros, para cada una. Cada una de nosotros tiene promesas de parte de Dios. Hay sueños dentro de nosotros, hay proyectos dentro de nosotros, hay cosas que se van a cumplir, cosas que se tienen que realizar. Y esas son las promesas de Dios que están ahí. Y la tierra prometida es para cada una de nosotros. ¿Cómo es la tierra prometida para ti? ¿Es como un sueño hermoso? ¿Es como un proyecto? ¿O es una empresa digna de ti? Porque ese lugar debe ser un territorio hermoso, debe ser un territorio abundante. Aunque tenga sus desafíos ese territorio, si es hermoso, si es abundante, si es próspero, te digo algo, es algo que vale la pena luchar
por esa tierra prometida. Es importante que tú analices tu tierra prometida porque Dios la tiene preparada específicamente para ti, hija de Dios. Y ellos, el pueblo de Israel tenía que ir a explorar esa tierra, tenía que ir a conocer su abundancia, sus áreas débiles, sus áreas fuertes, si las ciudades estaban amuralladas o si eran abiertas. Ellos tenían que examinar todo, incluso tenían que examinar la tierra, si la tierra era fértil o era una tierra estéril. Ellos tenían que ir a ese lugar, a esa tierra prometida y saber qué les esperaba. Tenían que ir proyectándose para ver cómo iban a desarrollarse en ese lugar. Dios les estaba dando anticipación, y me gusta mucho la palabra anticipación, porque anticipación es algo que nos da expectativa, nos da esperanza. Y cuando Dios los mandó a explorar la tierra, les estaba diciendo: analicen bien lo que tienen delante de ustedes, analicen bien la tierra, ¿es fértil? ¿Es estéril? Para que ustedes vayan viendo todas las posibilidades de lo que van a hacer una vez que lleguen a ese lugar. Dios les estaba dando anticipación. Mandando a esos espías era darles una esperanza y una anticipación a lo que ellos iban a hacer. Por eso es importante que para ti tú sepas cuál es tu tierra prometida, qué es lo que tú anhelas para tu vida. Es un sueño hermoso, y tú tienes que saber que ese sueño hermoso tiene sus propios desafíos. Por eso Dios les dijo: chequen la tierra, ¿es estéril? Entonces tienen que pensar cómo le van a hacer para que esa tierra estéril tenga la manera de ser fértil. Les está diciendo: las ciudades son amuralladas o están sin murallas. Tienen que saber que ustedes van a vivir en esas ciudades y van a tener que ponerles murallas para protección. Dios les estaba dando anticipación, y a mí me gusta mucho saber que viene una tierra prometida para ti. Hay una tierra prometida para ti, pero tienes que saber que esa tierra prometida, hermosa, abundante, tiene sus propios desafíos. A veces pensamos, por ejemplo, las personas que se quieren casar. El matrimonio es la tierra prometida de muchas mujeres cuando tienen ganas de casarse y quieren casarse, y están esperando en ese tiempo en la tierra prometida. Pero quiero decirte que el sueño es muy hermoso, el sueño es precioso. Casarse es algo muy, muy bueno. La Biblia dice que el que anhela el matrimonio es algo bueno. Pero cuando ya estás casado, ya estás casada, ese territorio hermoso y abundante y precioso, ese sueño, tiene sus propios desafíos. Trabajar al lado de una persona que es diferente a ti, que es totalmente opuesta en tu temperamento, a tu manera de ser, a tu crianza y a todo, es realmente un desafío. Y el matrimonio es hermoso, la tierra prometida, pero cuando llegas ahí tú tienes que saber con anticipación qué cosas vas a enfrentarte en ese lugar, lo que es en el caso del matrimonio. O si tu sueño hermoso es una empresa, tú tienes que saber que esa preciosa empresa, ese hermoso sueño, es un territorio hermoso, abundante, pero trae sus propios desafíos. Así que, si para ti vale la pena luchar por esa tierra prometida, créeme, vale la pena, pero tienes que saber que tiene sus propios desafíos. Pero como muchos de nosotras nos vemos a nosotras mismas, es importante saber que como tú te miras a ti misma, depende cómo vas a alcanzar la tierra prometida, la cual no es un esfuerzo propio, sino es una confianza en Dios. Quiero decirte que el pueblo de Israel iba por el desierto, entraron a la tierra prometida, entraron a conocer los lugares, se fueron a la exploración, se fueron a mirar todo lo que tenía la tierra prometida, pero regresaron con una imagen muy distorsionada de cómo era la tierra prometida. Y en el libro de Números, capítulo 13, versículo 32 y 33, en la Nueva Versión Internacional leemos así: y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Esto es algo bien tremendo, porque esa es la tierra que Dios les tenía preparado para ellos. Y Dios les mandó anticipadamente a que buscaran, y los espías regresaron con falsos rumores. Y mira lo que dice aquí: decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas,
Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Es importante la manera como tú te miras a ti misma, porque depende de la manera como tú te miras, vas a alcanzar la tierra prometida. La perspectiva que tengas de ti misma juega un papel muy importante en tu desarrollo espiritual, porque varias promesas de Dios no se cumplen aún porque tienes ese sentimiento de pérdida de tu verdadero yo. Cuando hay un sentimiento de pérdida de nuestro verdadero yo, no podemos alcanzar las promesas de Dios aún, porque tenemos que crecer dentro de nosotros. Veamos la historia del pueblo. Ellos llegaron a la tierra prometida, miraron la tierra, había abundancia, la tierra era fértil en algunas partes, en otras partes no era tan fértil, a lo mejor era estéril, pero ellos ya se estaban imaginando todo lo que iban a desarrollar, todo el potencial que había en ese pueblo para desarrollarlo en esa tierra. Toda la ingeniería, toda la construcción, todo lo que iban a hacer ahí en ese lugar. Dios tenía preparada esa tierra para ellos y iban a desarrollar todos sus talentos, todas sus habilidades las iban a desarrollar en ese lugar. Y es importante la perspectiva que tengas de ti misma para saber que cuando llegues a tu tierra prometida, tú tienes que saber quién eres verdaderamente tú. Es muy importante. Y fíjense en lo que dice Números 23-21. Ellos se miraban como langostas, como cucarachas, como insectos delante de la gente que estaba en esa tierra. Pero mira lo que dice en Números 23-21 al 24. Me gusta tanto esto porque no se trata de la conducta de las personas, no se trata de la manera como se conduce, se trata totalmente del amor de Dios que nos cambia y nos transforma en nuestro interior. Dice, Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor, su Dios, está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Quiero decirte que la forma como ellos se miraban como langostas, ellos tenían esa perspectiva de su propia vida. Sin embargo, los pueblos alrededor de toda la tierra prometida que estaban mirando, una multitud de personas en ese lugar esperando entrar a la tierra prometida, ellos los miraban como leones, y como leonas en ese que estaban por entrar a agarrar la tierra prometida. La importancia de la perspectiva de nosotros y de lo que te mira la gente es muy importante. La forma como los moabitas miraban al pueblo de Israel como un león, como una leona. Fíjate, les tenían miedo porque sabían ellos quién venía con ellos. Jehová de los ejércitos los acompañaba. Es tan importante cambiar la perspectiva de cómo te miras a ti misma, cómo te miran los demás. Y aún el mismo diablo, cómo te mira, te tiene miedo. Te tiene miedo porque sabe que estás siendo acompañada por el mismo poder de Jesucristo. Es el tiempo, mi amada, en que conozcas quién eres tú y la grandeza que hay dentro de ti. El temor fue un sentimiento que marcó mi vida desde mis principios, desde mis inicios, aún desde mi niñez. Siempre tenía miedo de todo, miedo a la oscuridad, tenía miedo a la muerte, tenía miedo a que mis papás se separaran, tenía miedo a la escuela, tenía miedo a los cambios. Siempre tenía yo un temor, pero no fue sino hasta que conocí al Espíritu Santo que me ayudó a entender la grandeza interior que habita dentro de mí y de cada hijo de Dios y de cada hija de Dios que pisa esta tierra. Hasta que tú te tomas de la mano del Espíritu Santo y sabes el poder que hay dentro de ti, es cuando tú vas a poder avanzar en la vida. El temor solamente es un sentimiento que disminuye tu verdadero yo. Con el paso del tiempo y caminando de la mano del Espíritu Santo, podemos movernos en el descanso y en el poder de Dios. ¿Por qué me voy a preocupar si Dios tiene todo en control? ¿Por qué me voy a afanar si Dios tiene todo el plan de mi vida ya hecho en sus manos?
Si Dios ya conoce todos los planes y propósitos que tiene para mi vida, solamente voy a caminar descansando en el poder y en la fuerza de Dios. Recuerda, no es con fuerza, no es con poder, sino con su Santo Espíritu. Hasta que Él nos lleva a entender, hasta que Él nos revela que es en el poder de su fuerza, es cuando nosotros entramos en un tiempo de descanso. Esto es un aprendizaje para todos nosotros en diferentes niveles, en diferentes niveles que tú te muevas, en diferentes estaturas que tengas en tu crecimiento espiritual. Todos tenemos que avanzar, todos tenemos que atravesar tribulaciones, todos tenemos que tirar murallas, todos tenemos que quitar montañas, pero es en el descanso y en el reposo de Dios que nosotros nos podemos mover, es en el poder de Dios. Porque créeme, amada mía, Él nos lleva a entender y nos revela que en el poder de su fuerza nosotros podemos descansar de los planes que Él tiene para nosotros. Él pone planes, Él los tiene ya listos, ya los tiene escritos, solamente está haciendo que nosotros entendamos esos planes y sean revelados en nuestras vidas para nosotros ampliar el territorio, el potencial que hay dentro de nosotros, y que esa semilla de poder tenga los suficientes elementos para que salga y se manifieste en nosotros ese potencial que hay dentro de nosotros. Quiero decirte que la palabra shalom, que significa paz, es un concepto tan amplio que Dios quiere enseñarte a ti y a mí en este tiempo. En este tiempo de la pandemia, muchos, la mayoría, yo creo que un porcentaje muy alto, entendió lo que significa pasar por un tiempo donde Dios te protege, Dios te guarda y miras la mano de protección de Dios en tu vida. Y podemos entender lo que significa shalom, paz. Eso no quiere decir que no tengamos luchas mentales, luchas en nuestra mente, pensamientos que tengamos que vencer. Claro que sí. Pero la palabra shalom, Dios quiere grabarla, tatuarla en nuestro corazón, de tal manera que cada vez que tengas un problema, que cada vez que tú enfrentes una tribulación o una prueba, tú encuentres paz en Dios, puedas entender lo que significa el reposo de Dios. Este concepto de shalom es más amplio de como solamente se dice. Muchas veces decimos shalom, hay gente que se saluda shalom, la paz de Dios, pero entender la paz de Dios es algo que es solamente revelado por el Espíritu Santo, y en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de los desafíos que tú enfrentes, es cuando tú vas a entender lo que significa la palabra shalom. Cuando decimos shalom, estamos declarando descanso, protección, provisión, seguridad y paz. Es aún más amplio todavía este concepto, pero cuando tú dices paz, la paz de Dios, estoy queriendo descansar en la paz de Dios, estamos hablando de un descanso y un reposo en el poder de Dios. Una protección de parte de Dios para tu vida, y no solamente para ti, hija de Dios, para toda tu familia, todos tus seres queridos. Una vez que tú pones en las manos de Dios tu familia, créeme que aunque ellos estén lejos de ti, Dios tiene cuidado y protege la vida de tus seres queridos. También la palabra descanso y shalom y paz significa provisión. Es una provisión que nunca termina, nunca se acaba la provisión, siempre está abundante. Y yo no sé si tú estás padeciendo de problemas de sobrepeso, pero quiero decirte que la provisión abundante de Dios en el tiempo de la pandemia, en el tiempo donde se detuvo casi un 80% del mundo, como puede decir, como dicen, el mundo se detuvo. Quiero decirte que la provisión nunca faltó en tu casa, nunca faltó en tu vida. Y aun cuando haya amenaza de despidos laborales, quiero decirte que la paz de Dios que gobierne tu mente y tu corazón te va a dar provisión siempre, siempre, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Casi aproximadamente, según los teólogos, 3 millones de personas vivían en el desierto, donde no había agua, donde no había siembra, y estaban pasando por ese desierto. Y no pasaron por 11 días, ni pasaron por un año, duraron 40 años en ese lugar, dando vueltas en el desierto. Nunca les faltó la comida, nunca les faltó el vestido. Otra cosa que es el descanso, vivir en descanso de Dios, es que tú puedes vivir en una
seguridad total, de que cuando tú cierras tus ojos, tú puedes saber, tú puedes decir como ese texto en la palabra que dice, me acostaré en paz y dormiré tranquilo, porque tú, mi Señor, nos haces vivir confiados. Es interesante que cuando tú te aprendes la palabra de Dios y en tiempos difíciles tú puedes pronunciarla, declararla, y no solamente declararla y pronunciarla, sino descansar en esa promesa. Y luchas en tu mente y en tus pensamientos, pero al final de cuentas el que nos toma con la paz de Dios es el Espíritu Santo. Tú puedes dormir tranquila.